Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirse en el fascinante mundo del entretenimiento y las vidas que a menudo parecen sacadas de una novela. Estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente y que ha estado resonando con fuerza en el ámbito de las estrellas, generando debates apasionados y manteniendo a muchos en vilo. Sí, estamos hablando de esos nombres que con su brillo y talento logran capturar nuestra atención en la pantalla, pero cuyas vidas privadas, a menudo llenas de giros inesperados, nos dejan pensando. Hoy nos sumergimos de cabeza en las aguas, a veces turbulentas y siempre cautivadoras, de las relaciones, la fama avasalladora y, lo más crucial, las decisiones trascendentales que tienen el poder de cambiarlo todo. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia que ha mantenido a una legión de seguidores en un estado de expectativa constante, una saga que involucra a dos de las luminarias más deslumbrantes del firmamento del entretenimiento turco, la carismática Demet Özdemir y el magnético Can Yaman. Pero antes de que nos lancemos de lleno en los detalles jugosos y los entresijos de esta fascinante historia, quiero hacerles una invitación muy especial, una que nace de la gratitud y del deseo de fortalecer esta comunidad que hemos construido juntos. Si aún no han tenido la oportunidad de unirse a nosotros de manera oficial, los animo de corazón, con toda la sinceridad, a que hagan clic en ese botón de suscripción. Cada nueva suscripción no es solo un número para nosotros, es un impulso vital que nos motiva a seguir investigando, a analizar a fondo, a dedicarnos a la creación de contenido como este y a traerles las noticias, los análisis y las historias que realmente les importan y les apasionan. Y por supuesto, no olviden activar esa pequeña campana que aparece al lado. Es la clave para que no se queden afuera de ninguna novedad, de ningún vídeo nuevo, de ninguna conversación que tengamos. Ahora sí, con esa pequeña pausa para que se acomoden, para que preparen sus palomitas, y con la curiosidad ya picando más fuerte que nunca, vamos a empezar a desenredar esta historia. Señoras y señores, la vibrante industria del entretenimiento turco ha sido escenario de innumerables romances que han acaparado titulares y cautivado al público, pero pocos han logrado generar la misma intensidad de expectación, el mismo fervor y, sobre todo, el mismo debate apasionado que rodeó a la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el instante en que sus caminos creativos se cruzaron en el set de grabación de la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocimos y amamos aquí en nuestro país, Pájaro Soñador, la química entre ellos era, para decirlo de la manera más suave posible, absolutamente innegable. En pantalla nos regalaron momentos que se quedaron grabados en nuestra memoria colectiva, instantes cargados de una pasión arrolladora, de una comedia que nos hacía reír a carcajadas y de ese magnetismo intangible que tiene la capacidad de convertir una serie en un fenómeno rotundo. Sus personajes Sanem y Can no tardaron en trascender la ficción para convertirse en la pareja del momento, la pareja por excelencia y pronto, esa chispa eléctrica que brillaba en la pantalla pareció contagiar la vida real, saltando fuera de los estudios de grabación para incendiar la imaginación del público. Los rumores, como es natural en el efervescente mundo de la fama, comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por apariciones públicas conjuntas que parecían cargadas de una complicidad especial, por comentarios sutiles pero sugestivos en las redes sociales, esos pequeños guiños digitales que los fans saben interpretar a la perfección, y por supuesto, por esa conexión visual tan potente, esa mirada que a menudo grita más elocuentemente que 1000 palabras. Y seamos honestos, ¿quién, de entre todos los que seguimos con devoción sus carreras, no se ilusionó con la idea romántica y esperanzadora de que esa pareja tan perfecta en la ficción pudiera, de hecho, convertirse en una realidad palpable en la vida real? La admiración por ambos actores es monumental, es inmensa y la perspectiva de verlos juntos, no solo en su día a día sino también en futuros proyectos cinematográficos o televisivos, era un anhelo que muchos compartíamos con una profunda anticipación. Can Yaman con su carisma que desborda, su energía contagiosa y su físico imponente que roba suspiros, y Demet Özdemir, con su talento camaleónico, su versatilidad actoral y esa sonrisa radiante que tiene el poder de iluminar cada pantalla en la que aparece, parecían, sin lugar a dudas, la combinación perfecta, el binomio soñado. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas, tan lineales, como a simple vista podrían parecer. El camino de las relaciones, especialmente cuando se encuentran bajo el implacable escrutinio público, está intrínsecamente marcado por altibajos, por momentos de euforia y por periodos de incertidumbre.
Hubo una etapa en la que parecía que su relación florecía a pasos agigantados, que las especulaciones más audaces se confirmaban con cada gesto, y que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas historias de amor de cuento de hadas que tanto nos gusta seguir, que nos alimentan la esperanza. Pero, de repente, de forma casi inesperada, el silencio se apoderó de la narrativa. Las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas, casi inexistentes. Los comentarios en redes sociales, antes tan vibrantes, se enfriaron drásticamente y la duda, esa compañera constante del público expectante, comenzó a instalarse de manera insidiosa. ¿Qué había pasado realmente? ¿Dónde se había desvanecido esa chispa? Y aquí es precisamente donde nuestra historia se vuelve verdaderamente intrigante, donde entra en juego la parte más cautivadora de nuestro relato, el concepto del perdón y la tan esperada decisión. A menudo en cualquier tipo de relación, ya sea de índole personal o estrictamente profesional, inevitablemente se llega a un punto crucial en el que se presentan desafíos, obstáculos que ponen a prueba la solidez del vínculo. Puede tratarse de un simple malentendido que se magnifica, de una diferencia de opiniones irreconciliable, o como suele ser el caso en el universo de las celebridades, simplemente del peso abrumador de la fama, de las exigencias extenuantes de sus carreras, y de las presiones externas constantes. En el caso específico de Demet y Can, el prolongado lapso de tiempo en el que no se les vio juntos, o en el que no se pronunciaron públicamente, ni siquiera de forma velada, sobre el estado de su relación, sembró una densa capa de duda en el público. ¿Se habían distanciado irremediablemente? ¿Había ocurrido una ruptura dolorosa y definitiva? Los fans, siempre ávidos de respuestas, deseaban conocer la verdad. La verdad es que en este tipo de situaciones, tan cargadas de matices y de presiones externas, rara vez existe una explicación sencilla, directa y fácil de digerir. Las celebridades, al igual que nosotros, los seres humanos comunes, navegan por las complejidades de sus vidas personales con sus propios conflictos, sus propias dudas y sus propias realidades. Lo que sí es una constante, una verdad inmutable, es que el público, con su admiración y su afecto, tiende a idealizar a sus parejas favoritas, esperando, casi exigiendo, que todo en sus vidas sea perfecto, idílico y lineal. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja, mucho más matizada, y las relaciones, en todas sus formas, requieren un esfuerzo continuo, una comunicación abierta y honesta, y, en muchas ocasiones, un acto de perdón valiente. Circulaban rumores persistentes de que quizás hubo un momento de distanciamiento significativo, un desacuerdo profundo, algo que en el fragor del momento puso a prueba la fortaleza de su conexión, la solidez de su vínculo. Y es precisamente en esos momentos de crisis, en esos instantes en los que las cosas se complican, cuando las verdaderas intenciones, la fuerza intrínseca de un lazo y la capacidad de superar las adversidades se ponen a prueba de la manera más rigurosa. El perdón, al igual que la decisión consciente de seguir adelante, ya sea juntos o por separado, son actos de una valentía notable. Perdonar no implica de ninguna manera olvidar lo ocurrido, sino más bien elegir liberarse de la pesada carga del pasado, de las heridas y los resentimientos para poder, de esta forma, construir un futuro más sereno y prometedor. Y ahora, llegamos a la pregunta que ha mantenido en vilo a tantos: ¿qué hay de esa tan anhelada y esperada decisión? Los fans, en particular aquellos que siguieron con devoción la trayectoria de esta pareja, anhelaban con todas sus fuerzas verlos juntos de nuevo. Ya fuera en una relación sentimental renovada y fortalecida, o simplemente en un proyecto profesional que los reuniera en pantalla, había un deseo colectivo y unánime de que esta historia no concluyera con un punto final abrupto y desilusionante. La expectativa, señoras y señores, era, y sigue siendo, palpable. ¿Volverían a ser una pareja en la vida real, dándose una segunda oportunidad al amor? O al menos nos brindarían la inmensa alegría de verlos compartir un mismo escenario o una misma pantalla una vez más, reviviendo esa magia electrizante que tanto nos cautivó y nos enamoró. Y es precisamente en este punto donde debemos detenernos a reflexionar sobre el poder intrínseco de las decisiones. En la vida de cualquier ser humano, y mucho más en la vida de figuras públicas que están constantemente expuestas a los focos, cada elección, cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un eco, una repercusión que se extiende. La decisión de perdonar, la decisión de alejarse para sanar, la decisión de volver a intentarlo con más fuerza, la decisión de colaborar profesionalmente, todas ellas, sin excepción, marcan un rumbo, un camino, un destino. En el caso específico de Demet y Can,
las especulaciones sobre sus decisiones personales y profesionales han sido constantes, incesantes, casi asfixiantes. Pensemos por un momento en la presión monumental que enfrentan a diario. No solo tienen que lidiar con sus propias emociones, con sus propios dilemas personales y con la complejidad de sus relaciones, sino que además, sus vidas privadas están, literalmente, bajo la lupa de millones de seguidores en todo el mundo. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier silencio prolongado, puede ser interpretado de 1000 maneras distintas, muchas de ellas erróneas o exageradas. Y en este contexto tan desafiante, la capacidad de tomar decisiones firmes, de actuar con convicción, ya sea para seguir adelante juntos en una relación o para tomar caminos separados de manera amistosa y madura, es absolutamente crucial para su bienestar y su futuro. Lo que sí hemos podido observar, y esto es innegable, es la impresionante evolución de ambos artistas en sus respectivas carreras. Han seguido adelante con paso firme, cosechando éxitos individuales que demuestran su talento innato y su dedicación al arte. Demet ha continuado demostrando su versatilidad y su profundidad actoral en diversas producciones que han sido aclamadas por la crítica y amadas por el público. Por su parte, Can Yaman se ha consolidado como un fenómeno internacional, conquistando audiencias en diferentes países y convirtiéndose en un ícono global. Esto, sin duda alguna, es un testimonio de su resiliencia, de su determinación y de su compromiso inquebrantable con su arte. Pero la pregunta que, a pesar de todos estos logros individuales, sigue rondando en la mente de muchos, la interrogante que perdura, es si aún existe la posibilidad real de un reencuentro, de una reconciliación, ya sea en el plano sentimental o en el profesional. Y aunque no tengamos las respuestas definitivas, la verdad absoluta e irrefutable, lo que sí podemos afirmar con certeza es que el público, aquellos que admiramos su talento, siempre anhela ver a sus artistas favoritos brillar con luz propia. Y si esa luz brilla aún más intensamente, si se potencia y se magnifica cuando están juntos, bueno, es completamente natural, es humano, que esperemos esa unión, que deseemos verlos compartir escenario o pantalla una vez más. La decisión que esperabas, esa respuesta que tanto anhelamos, podría manifestarse de muchas formas diferentes, podría tener múltiples facetas. Podría ser la decisión valiente de dejar atrás cualquier desacuerdo pasado, cualquier fricción, y enfocarse en una sólida amistad, en un compañerismo sincero o en una colaboración profesional enriquecedora. Podría ser la decisión madura de priorizar sus carreras individuales, de seguir creciendo por separado, pero manteniendo siempre una relación cordial y respetuosa. O quién sabe, quizás, solo quizás, podría ser la decisión audaz de darle una segunda oportunidad a algo más, de reavivar la llama de lo que una vez fue. Lo cierto es que mientras los fans sigan atentos, escudriñando cada uno de sus movimientos, cualquier acción, por mínima que sea, de estos dos artistas generará inevitablemente una ola masiva de comentarios, de especulaciones y, por supuesto, de expectativas renovadas. Y es que en el fondo de nuestro corazón, lo que realmente nos atrae de estas historias, lo que nos cautiva y nos hace partícipes de sus vidas, es la humanidad palpable que se esconde detrás de esas figuras públicas, detrás de esas estrellas deslumbrantes. Vemos en ellos, de alguna manera, reflejos de nuestras propias vidas, de nuestras propias luchas internas, de nuestros propios anhelos más profundos y de nuestras propias esperanzas. Cuando admiramos a alguien, no solo aplaudimos su talento excepcional, su habilidad innata para conmovernos, sino que también nos conectamos profundamente con su trayectoria, con sus triunfos, con sus momentos de gloria y sí, también, con sus posibles tropiezos, con sus caídas, porque eso los hace más reales, más humanos. Entonces, ¿podemos aprender realmente de todo este entramado? Creo firmemente que la lección más importante, la enseñanza fundamental que podemos extraer de esta fascinante historia, es que las relaciones, en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, son intrínsecamente complejas. Requieren valentía para ser iniciadas, perseverancia para ser mantenidas, y sobre todo, requieren decisiones conscientes y meditadas. Ya sea en el vertiginoso y a veces caótico mundo del espectáculo, o en nuestras propias vidas cotidianas, tomar decisiones, y a veces tener que practicar el difícil arte del perdón, son pasos absolutamente necesarios para poder seguir adelante, para sanar, y para construir un futuro más sólido, más feliz y más pleno. Y en cuanto a Demet Özdemir y Can Yaman, lo que queda absolutamente claro, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el ámbito privado, es que el cariño, la admiración y el respeto de sus fans perduran, intactos, inquebrantables. La expectativa de un futuro encuentro, de un reencuentro, ya sea en la pantalla grande, en la pequeña pantalla,
o de alguna otra forma que la vida tenga reservada para ellos, sigue latente, viva, en los corazones de muchos. Y eso en sí mismo es un testimonio poderoso, una prueba fehaciente del impacto profundo y duradero que han logrado tener en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestra forma de ver el entretenimiento. Para cerrar este capítulo de hoy, quiero recordarles a todos ustedes, mi querida audiencia, que la vida está repleta de sorpresas inesperadas, de giros del destino, y en el particular y fascinante mundo de las celebridades. Esas sorpresas a menudo se convierten, casi de inmediato, en noticia de primera plana, en tema de conversación global. El perdón es un acto de una fortaleza y una nobleza excepcionales, y las decisiones que tomamos en momentos cruciales de nuestra vida tienen el poder de abrir puertas inimaginables o de cerrarlas para siempre. Lo que es una certeza absoluta, lo que podemos dar por hecho, es que Demet y Can seguirán brillando con luz propia, cada uno en su propio camino, en su propia trayectoria, y nosotros, como espectadores atentos y admiradores sinceros, estaremos aquí, observando con interés su evolución, apoyando sus carreras y, quién sabe, quizás, esperando pacientemente esa decisión, que tanto nos ilusiona, que tanto anhelamos ver materializada. Y con esto, damas y caballeros, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón, con toda la sinceridad, que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el enigmático mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones, estas ideas, con cada uno de ustedes. Antes de que se desconecten, antes de que sigan con su día, les invito encarecidamente, les ruego, que me cuenten en la sección de comentarios, ahí abajo, qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que habrá un reencuentro, ya sea sentimental o profesional? ¿Qué decisión creen ustedes que es la más importante, la más crucial, en este tipo de situaciones tan delicadas? Me encantaría, sinceramente, leer sus valiosos pensamientos, sus perspectivas únicas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, útil, entretenido, por favor, no olviden darle un sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían disfrutarlo, para que más gente pueda unirse a nuestra creciente comunidad y participar en estas conversaciones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto, la oportunidad ideal para hacerlo. Activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Ha sido un viaje fantástico. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.